Bueno, ¿cómo andas, Camilo? Rafa, Tanto ¿volviste? tiempo. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Rafa? Muy bien, saludo a los compañeros. Nuevo programa de Tribuna TV, estamos en el programa 34. 34 ya. ¿Lleva tiempo esto? Sí, lleva tiempo. Lleva tiempo ya. Bueno, hemos anunciado varios temas. Sí, tenemos. Hemos anunciado las elecciones, ¿no? Que la derrota que sufre el gobierno en las elecciones. En la Sí, enseñanza. es como un tema que de alguna manera está resumiendo un tema que vos trataste en un artículo reciente sobre un empantanamiento del gobierno. Podríamos decir también que se ha colocado a la defensiva en alguna manera, porque en varios temas lo vemos bueno, intentando desviar los debates. Por ejemplo, intenta pasar a la ofensiva ahora con la temática del Antel Arena en una ridícula autointerpelación, ¿no? Es decir, Gandini propuso en el Senado interpelar al ministro de Industria y al presidente de Antel para hablar del Antel Arena del periodo de Carolina Cosa y del Frente Amplio. O sea, en vez de estar gobernando y llevando adelante lo que supuestamente son sus salidas, están en una campaña electoral enfrascados. Y bueno, y la campaña electoral en donde sí se lanzaron con todo, porque hubo una intervención inédita de parte de los dirigentes políticos colorados y blancos, fue en las elecciones del CODICEN, ¿no? Es decir, para representantes docentes en el CODICEN y las asambleas técnico-docentes. Y allí los sindicatos, de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, sacaron más del 70% de los votos. Y estarían colocando entonces los dos representantes en el CODICEN, con lo cual los colorados tenían a Robert Silva, el actual presidente, electo anteriormente, después su suplente quedó en el cargo, ahora pierden esa representación, y esto después de una andanada de ataques a los sindicatos, ¿no? En particular a FENAPES. Sí. Ha mordido el polvo de la derrota, como se suele decir, pero inapelablemente, ¿no? Y en un lugar, es decir, en un terreno en el que se ha especializado en la cacería, ¿no? En el ataque constante, permanente. Bueno, tuvimos la semana pasada con Natalia, compañera de educación, dirigente del partido y de edad, y ella profundizaba, justamente alertaba de esta situación y profundizaba, ¿no? En lo que ha sido que el intento del gobierno es uno de los, digamos, de los terrenos en lo que quiere avanzar en una reforma y en un ataque en regla, ¿no? Sin embargo, parece a poco de asumir, porque no estamos ni en la mitad del mandato, ¿verdad? Ya parece una derrota inapelable. Sí, tal cual. En realidad, si somos más estrictos, tendríamos que decir que el voto en blanco también tiene una expresión así. Nosotros decimos sí. 70-30 si comparamos los votos a las listas o a los lemas. Exacto. En realidad, creo que la lista que apoya Silva, Schipani y los colorados y blancos en general, no sé si llega al 20% de los votantes. Entre lo que se ha escrutado hasta ahora, faltaban los votos observados para ver el escrutinio definitivo, que son bastantes. Pero bueno, estos son detalles, quiero decir. Lo concreto es que se han lanzado en una campaña inédita de caza de brujas contra los sindicatos en la acusación sobre el supuesto abuso de licencias gremiales, en un sector donde creo que hay que decirlo, ¿no? Es decir, el acuerdo, la reglamentación de las licencias gremiales en la educación, donde son particularmente necesarias, porque no es lo mismo que una gran empresa, una fábrica, donde tenés a todo el mundo concentrado y pasar una asamblea es relativamente fácil, sino que acá están los docentes repartidos en muchos liceos, o muchas escuelas, en el caso de primaria. Además de eso, no les dan en proporción al número de trabajadores, sino al número de afiliados. Eso fue aceptado, obviamente, esto viene acordado ya con gobiernos anteriores, pero por eso es que fue necesario, también con un acuerdo con las autoridades de la educación, utilizar otro tipo de mecanismos para viabilizar las actividades gremiales. Otro tipo de mecanismo que tiene que ver con otras normativas que en realidad son para otro uso, pero que estaba acordado que era de esta manera, por lo tanto no hubo ningún abuso, y fueron tomadas para llevar adelante actividades gremiales e incluso para participar en negociaciones bipartitas o tripartitas. Quiere decir que toda esta campaña que se ha montado, que en realidad son por muy pocos días de licencia, bueno,
en gran medida ha recogido el repudio de los trabajadores docentes, ¿no? Ellos han pretendido aislar a los sindicatos de los trabajadores docentes y de la opinión pública en general. Y luego está esta otra campaña contra los trabajadores docentes de San José, ¿no? Para incluso está pedida la destitución de dos de ellos. Hace poco leía a unos ediles blanco y colorado de San José pidiéndole a cada uno a su partido que no fueran por ese camino, que no destituyeran. Quiere decir que en la opinión pública de San José esto no es bien visto, por lo tanto es también una posición muy débil, aparte que desde el punto de vista legal es completamente irracional, aún en el planteamiento reaccionario que tiene el gobierno sobre la supuesta laicidad, que no es tal, ¿no? Es decir, para ellos la laicidad es que los trabajadores no puedan establecer un planteamiento crítico de la realidad, ni enseñar a los estudiantes a pensar. Lo que estaban haciendo acá estos docentes era sin estudiantes adelante. Es decir, que era una cosa completamente, lo podían haber hecho en el jardín de la casa, en la plaza de la esquina. No tiene nada que ver con la tarea docente, cuando hicieron campaña en contra de el referéndum, mejor dicho, plebiscito de Larrañaga, que fue derrotado por otra parte. Es decir, que en función de eso se lanzó una campaña también, que del mismo modo que la campaña contra Marcel Slamovich y otros dirigentes de la FENAPES, apuntan al aislamiento del sindicato, a golpear para llevar adelante una reforma educativa aún más reaccionaria. Y en este sentido, bueno, como la LUC fue también un ataque, ¿no? Porque achicó la participación docente en la educación en general, en los consejos de concentrados en particular, ¿no? Es decir, los consejos de secundaria, primaria, UTU, eran colegiados de alguna manera, en los cuales además había representación docente, ahora son unipersonales. Entonces está la señora Cherro, que está en campaña y en guerra contra los trabajadores de la educación. Ahora va a haber una denuncia del PIT-CNT en la UIT sobre eso. Bueno, un saludo también al compañero Pablo de León, que es otro de los que es atacado. Ya que hemos mencionado a Marcelo Slamovich, vamos a mencionar a Pablo de León, que presidente de ATES, que también es atacado en un sumario completamente descabellado, donde la señora Cherro juez y parte. Y hay que decir que lo de las horas sindicales, que ahora parece que se quiere atacar a 80 dirigentes sindicales, es una cosa nunca visto, ¿no? Porque viene siendo derrotado. Y yo miraba, por ejemplo, las movilizaciones en San José, el apoyo de los estudiantes, de los profesores es unánime. Estamos hablando de cientos de estudiantes en el liceo. Lo que pasa es que lo de los 80... y ahora parece una operación de prensa, ¿no? Porque eso es prensa, porque el Parlamento no puede hacer nada sobre eso. Es decir, el Parlamento se generó una comisión investigadora ridícula. La investigación administrativa o de cualquier tipo la tendría que hacer el CODICEN en todo caso. Ellos tienen el CODICEN, ¿por qué no la hacen? Entonces la hacen en el Parlamento para dar bombo y generar una campaña de este tipo, mientras atacan a los sindicatos. Bueno, primer round perdieron, fueron a la pelea en el terreno de los docentes y perdieron. Quieren llevar adelante una serie de reformas y después someterlas al veredicto de estudiantes y docentes a través de una encuesta, cuando tienen las asambleas técnico-docentes como elemento legal de consulta a los docentes, que por supuesto después sabemos que no le dan ni bolilla. Del mismo modo que el hecho de colocar la importancia a esta derrota política del gobierno no quiere decir que haya algún mínimo de autonomía y cogobierno por esta vía ya empeorada respecto a lo que era la ley anterior, que ya establecía una participación subordinada de los delegados docentes en minoría frente a los del gobierno anterior, en el caso anterior, ahora frente a los gobiernos de derecha. Pero creo que es un elemento importante que se vincula a este otro aspecto que tú mencionabas en el artículo, ¿no? La cuestión del combustible. Sí, ahí tenemos que mencionar que lo decíamos en el programa anterior, pero lo dijimos sobre el final, realmente no le dimos la importancia que tiene, y tiene que ver con, digamos, al menos los pretextos que pone el gobierno para no avanzar en lo que fue parte de su campaña cuando defendió la LUC, que es esto que se llama los precios de paridad de importación establecidos en la LUC, que básicamente lo que hacen es
seguir, digamos, los precios internacionales del crudo. Creo que la referencia de ANCAP creo que es el Brent o uno de esos petróleos. Y que para esta ocasión se anunciaba, o todo indicaba por el informe de la UCEA, ¿verdad? El ente que regula la energía y los combustibles, debería haber habido un aumento del orden del 7% o algo así. Sí, dependiendo, ¿no? O aún más en el caso del gasoil y el 4,5% en el caso de la nafta. 4,5% en el caso de la nafta. Y se van a seguir acumulando, porque esa es la tendencia, ¿no? Sí. Necesidad de ajuste. Ahora inventaron que, como habían ganado $24 millones en la venta de energía eléctrica a Argentina y a Brasil, y eso redundó en un beneficio para ANCAP. Pueden absorber, digamos, combustible, pueden evitar el ajuste, pero están trampeando lo que establecen en la ley de urgente consideración, que es guiarse por el precio de paridad de importación del combustible. Por lo tanto, esto revela que, dejan en barbecho a la LUC hasta que puedan pasar el referéndum. Sí. ¿No? Queda ahí en barbecho, sin uso, y por lo tanto, luego que pase el referéndum, se viene un ajustazo y un tarifazo para ponerse al día. Lógicamente es muy difícil que aguanten tantos meses sin hacer ese ajuste, pero ya están tratando de ver qué medida pueden tomar para birlar, digamos. Hoy, quiero decir, algo que no mencionamos en el programa anterior es que de los 3 artículos de la LUC que regulan o que cambian esta manera de regular el precio de los combustibles, 2 fueron votados por el Frente Amplio, ¿verdad? Y que solamente se incluyen estos 3 artículos entre el 135 por la presión de la Federación de ANCAP, ¿verdad? Claro. Esto no lo decíamos en el programa pasado, es muy importante, se nos pasó absolutamente, y tiene una importancia capital desde el punto del orden político. No, claro, ahora los dirigentes de Frente Amplio van a decir, no, porque se ajustan cada mes. Ellos votaron que estuviera ese criterio. La demagogia es terrible. Yo veía a dirigentes, por ejemplo, poner en Twitter que gracias a las 800.000 firmas se frenó el aumento de los combustibles cuando son los mismos legisladores que votaron los artículos. Es de un nivel de hipocresía. Total, sí. Y bueno, creo que eso es un poco también otro resumen del empantanamiento del gobierno. Sí, yo ¿no? quería mencionarte algo, Rafa, le comento a los compañeros, obviamente, que nos están mirando. Hoy Búsqueda titula que en defensa de la LUC, el gobierno, o los blancos, dice específicamente, creo, van a poner en el centro a la calle. Porque la calle tiene mejor imagen que la LUC, ¿no? Lo cual ya es al menos toda una estrategia, pero digo, también la calle se metió en las elecciones sindicales, en la elección para el Codicen, en la elección del SMU anteriormente, se me está escapando una elección que también hubo, que no me acuerdo ahora cuál fue, pero y se metió, y eso no significó un triunfo ni para sus partidarios, digamos, o sus candidatos, ¿no? No, totalmente. Que todo da la impresión, nosotros como lo hemos dicho esto, ¿no? Pero da la impresión de una enorme improvisación desde el punto de vista del gobierno, y que va operando sin una guía muy clara, ¿no? Sí, totalmente. Ya hemos visto que, acá estoy poniendo una imagen sobre el tema de seguridad social, porque hubo un acto que después podemos comentar un poco mejor. Sí, que está atado, donde también hay que ver en qué medida el gobierno va a medir también los tiempos, porque la calle decidió salir adelante con el proyecto, le indicó a Saldain que saliera con el proyecto, pero ya se están tomando más días del plazo, que era el 30 de octubre, no sabemos con qué base, y bueno, vamos a ver qué presentan. También anunciaron un cambio respecto del primer borrador. Uh-huh. Y hay que ver cuándo el gobierno finalmente decide meterse en el tema de la seguridad social. Pero la calle ha salido más seguido a hablar de la LUC. Esta idea de que pueden trasladar la imagen, la buena imagen de la calle a sus ¿no? En estos otros temas no se ha comprobado en general en las últimas movidas, ¿no? En estas elecciones. Y da la idea que no tiene mayores cartas para jugar, ¿no? Porque siguió como una cosa medio reiterativa en ese sentido. Bueno, aparte de ellos necesitarían al revés mostrar a todo el bloque unido, no en la unipersonal de la calle,
más allá del prestigio o no prestigio que supuestamente tengan. Entonces, porque le están gobernando en gobierno coalición. Entonces esto está complicando, primero porque los blancos y Cabildo Abierto, según algunas encuestas, que serán verdaderas o no, no sabemos, digamos, quiero decir, no dudamos que sean verdaderos los datos, pero serán reflejo de la realidad o no, pero indican que bajaron al 3 y al 4% de los votos, frente al 11% que tenían aproximadamente las elecciones. Quiere decir que hay una absorción en todo caso, es decir, porque el Partido Nacional no habría caído, estaría en el torno del 30%, y normalmente debería haber caído algo, entonces es posible que esté atrayendo a alguno de la gente de los otros partidos, pero está trayéndolo de la calle, que no va a ser candidato en la siguiente elección. Así que todo eso, esas especulaciones que se generan en torno a estas encuestas no tienen sentido, más allá de mostrar que en realidad ha habido una caída relativamente importante en el apoyo a la coalición de gobierno, del mismo modo que las encuestas del tema seguridad social muestran que el gobierno está parado en un terreno donde la inmensa mayoría de los trabajadores repudia cualquier aumento de la edad de retiro. Claro. Entonces eso no se atreven a ir a fondo todavía, están preparando el terreno y midiendo el aceite a ver si se largan con el tema de la seguridad social o no, pero no lo van a poder hacer antes del plebiscito realmente de mandar el proyecto, ¿no? Antes del referéndum. Por lo tanto, está en un terreno de empantanamiento el gobierno, es decir, no puede ajustar los combustibles como quiere, tiene que dejar que se deterioren las cuentas públicas que supuestamente querían evitar. Claro. Y en este sentido están empantanados en un contexto donde ha habido un reanimamiento en gran medida del movimiento obrero, de los sectores populares en cuanto a la movilización, a pesar de la política mayoritaria del PIT-CNT y de las organizaciones de masas, que eso podemos traerlo después. Yo quería referirme un poco a esta movida que hubo ayer, en el día de ayer en la Plaza Independencia, ¿no? Donde hemos tenido una participación, diría, importante para la velocidad con que se generó la movida, y en este sentido, bueno, aparece como muy interesante. Estoy viendo si salimos bien y si hay comentarios. Yo tendría que hacer yo en teoría, ¿no? No, bueno, no importa. Sí, hubo una movilización ayer en la plaza. No tenemos comentarios todavía. Y bastante importante. Bueno, estuvieron oradores, creo que Rodrigo Núñez, de Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y Marita Rodríguez, ex trabajadora de la Seguridad Social, pero integrante del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, en nombre de las comisiones barriales y las comisiones en defensa de la Seguridad Social que se han formado, y algunas agrupaciones sindicales, etcétera. Y bueno, una interesante movida donde se entregó un documento al presidente de la República, es decir, en la Torre Ejecutiva, y donde los sindicatos en general se mantuvieron al margen, ¿no? Sí. Es decir, bueno, el caso de AEBU en particular, como la Coordinación para el Cambio de AEBU convocaba y apoyaba, AEBU sacó un comunicado especialmente para decir que AEBU no convocaba. Notable. Creo que ha batido un récord, ¿no? Porque nadie, según ellos, para aclarar, porque había medios de prensa que decían que AEBU convocaba. Claro. Entonces, es cosa que vieron ellos. No sabemos dónde lo vieron. Que no se vaya a confundir que AEBU convoca una movilización contra el aumento de la retiro, ¿no? Por favor, es una cosa de loco. Sería indigno. Es impresionante. No, es brutal. Esto es el extremo de una actitud que ha recorrido en general a la mayor parte de la burocracia sindical de hacer el vacío a esta movida. Entonces vamos a tener un congreso ahora el fin de semana que seguramente se vote un documento relativamente positivo, potable, digamos, mejor que muchas posiciones de congresos anteriores, rechazando el aumento de la jubilatoria, planteando eliminar las AFAP, planteando que se deben aumentar los aportes patronales y eliminar exoneraciones, etcétera, etcétera, pero no plantea ninguna movilización. Es decir, por lo tanto, estamos
Lo que tenemos todavía en un ambiente de discusión en la comisión de expertos, ¿no? Por parte del Frente Amplio. Lo que tenemos es a esta dirigencia de AEU, a esta burocracia sindical y en general a la dirigencia del PCNT negociando en la comisión de expertos. Yo ayer escuchaba en Buscadores, ayer sí, a Jimena, no me acuerdo el apellido ahora, pero es una de las 3 representantes del FA, en la comisión de expertos. No sale el apellido ahora tampoco. Sí, yo no me acuerdo ahora, lo vamos a buscar. Bueno, estaba ahí Jimena. Y cuando le preguntaron por el proyecto alternativo, algo que en principio no Arroto me suena, pero no. Algo así, o. No. Sí, algo No con P. importa. Algo con P. Y lo que le pregunto ahí, a Alberto Silva le pregunta, por la movilización que se iba a hacer a la tarde, ¿no? De ayer, y por la presentación de. Pardo es. Jimena Pardo. Por la presentación del proyecto alternativo de ATSS, y ella dice que no, que ellos, como Frente Amplio, ni como representantes del Frente Amplio de la Comisión de Expertos, apoyan ningún proyecto alternativo, porque acá el que ha sido elegido para gobernar es el gobierno. Claro. Es el gobierno el que le corresponde eso. Y yo digo, pensaba, si estuviera Murro, no respondería de esa manera, ¿no? Claro. Daría un poco más de vuelta, pero no deja de reflejar esa sinceridad, el verdadero pensamiento, ¿no? Que hay detrás. Es un pensamiento absolutamente burocrático, primero, ¿no? Y segundo, finalmente, de control de daños, ¿no? Es decir, estamos acá para hacer lo mejor posible, que salga lo menos peor. Hacemos algunas críticas, tenemos unas críticas, es decir, no se dice obviamente no el aumento de la edad de retiro, como no lo dice el PCNT, no lo dice el Frente Amplio. Se dice que bueno, que hay que ver el cálculo que se hace, que no se puede estar, el eje no puede ser el cálculo financiero solamente y el beneficio financiero, que hay AFAC que andan bien, pero hay AFAC que andan mal, pero hay otras que han andado bien, otros métodos. Entonces todo un gris, una zona de gris donde finalmente lo que se está buscando es abrir una negociación, ¿no? Claramente en el tema de seguridad social el Frente Amplio no plantea la eliminación y por lo menos las figuras que aparecen como futuros precandidatos, como Orsi, como COSE, han planteado utilizar los fondos de la SAFAP para obras de infraestructura en la zona metropolitana, los corredores metropolitanos, etc. Quiere decir que están defendiendo la SAFAP. No hay ninguna duda en este sentido y bueno, lo concreto es que, como vos decís, obviamente ahora el Frente Amplio, el PCNT se van a colocar votando en contra seguramente del proyecto de las recomendaciones, mejor dicho, que elabore la Comisión de Expertos, pero con este planteamiento, es decir, ellos no están en contra del aumento de la edad de retiro, sino que no sea indiscriminado al barrer, ¿no? Eso lo dijo el documento del PCNT, comunicado del Ejecutivo, sí. De hace un mes más o menos. Y por otro lado, lo mismo han dicho Murro y otros dirigentes del Frente Amplio. Así que eso los coloca en un terreno de negociación. Bueno, capaz que para un obrero de la construcción no, pero para un profesor de la universidad sí, hay que aumentar la de retiro, ¿no? Es decir, capaz que hay que buscar... Es Mujica, ¿no? Claro. Con 65 años, Claro, Mujica lo dice clase, que se lo cosas así, copia ¿no? un poco a Morín Valle, el presidente del Banco de Seguros. Lo ha planteado para el cálculo de las rentas de la SAFAP, justamente. Tener en cuenta la eliminación de las bonificaciones. Claro. Por lo tanto, porque ahí se les cuenta por trabajo en salud, por una serie de cuestiones, como más años trabajados por las condiciones de trabajo. Entonces quieren eliminar eso. Y es un argumento que estamos escuchando muy seguido. Yo creo que antes de pasar al Congreso del PIT-CNT podríamos referirnos a otra temática, que sería la situación que están atravesando los compañeros Zabalza, Jorge Zabalza, Irma Leites, Álvaro Jaume, Álvaro y Diego Jaume Diego Jaume. También, Aníbal Varela de ADIOM, y nos está quedando alguien. Bueno, sabemos que Patricia Borda está por otro lado, en otro caso. Sí. Y bueno, pedimos disculpas porque nos está quedando un compañero que ahora en el momento no recordamos, ya lo vamos a ver. Y concretamente de qué se trata, los han condenado sobre todo a Zabalza, Irma Leites y Álvaro Jaume a 2 años de prisión,
acusados de atentado, que es un artículo del Código Penal completamente reaccionario y que, que viene del año 34, ¿no? El Código Penal inspirado en Mussolini. Con lo cual les habían querido aplicar primero la carátula de azonada. La defensa de estos compañeros estableció que eso era inconstitucional y presentó un recurso, y eso se aprobó, que era inconstitucional ese artículo del Código Penal, y en vez de archivar, porque había que finalmente absolver a estos compañeros, lo dejaron durmiendo hasta que ahora reaparece el tema, pero con la carátula de atentado. Pero no le cambian la carátula antes, se la cambian mucho después, cuando ya tenía que haber absuelto. Claro. Entonces, ¿Una manipulación? Una manipulación que me parece interesante en el comunicado que los compañeros establecen, y también en el artículo que establece Jorge Zabalza en el semanario Voces, que establecen que no es casual. Que no es casual esto, ¿no? Que estamos ante una operación política que coincide con el planteamiento para liberar, de hecho, a los presos por cometer crímenes de lesa humanidad, por crímenes y represión, con el planteamiento que ha hecho Cabildo Abierto, que no dice que es para ellos específicamente, pero tiene nombre y apellido, que es establecer la prisión domiciliaria para los presos mayores de 65 años. Y es posible que lo quieran usar esto como un ejemplo. A ver, lo mandan presos, pero les dice que ellos también tienen más de 65 años. Si por lo menos Irma, pero por lo menos Zavalla seguro, y Jaume creo que también. Si que quieran decir que es equitativo, que ambos demonios, porque esto juega con el criterio de los dos demonios, están amparados en la misma norma de que a los 65 años pueden ir a prisión domiciliaria. Quiere decir que estamos más allá de cómo termine este proceso, que obviamente debe generar una movilización en solidaridad con Zabalza, Irma Leites y Jaume. Y para esto va a haber una reunión este viernes en el Sindicato de Artes Gráficas a las 19 horas, convocada por un grupo de compañeros de diversas organizaciones, en la cual vamos a estar presentes. Y allí sacaremos movilizaciones, pero tenemos que ser conscientes que estamos planteando una nueva medida a favor de la impunidad. Claro. Y en este sentido, que es un fenómeno además que yo recordaba, por ejemplo, en Argentina se intentó con el 2x1 en su momento, hubo toda una movilización y diferentes fallos de la Corte para computarle 2 años de prisión por uno a los conocidos. Es decir, que hay un intento de restablecimiento. Sí, y esto nos hace acordar a veces a lo que eran los indultos en la Argentina también, porque en aquel momento, que es otra figura, no tiene nada que ver con este tema de la prisión domiciliaria, pero en aquel momento también decíamos, indultamos a alguien que está preso de izquierda y a alguien preso por cometer delitos y violaciones de los derechos humanos. Entonces, como que era algo neutro, y en realidad estaba todo armado para garantizar la impunidad de los represores. Esto es igual, y nos parece muy importante que haya un pronunciamiento por ejemplo, el Congreso del PCNT en contra de este procesamiento, de esta condena, en particular Hay que decir que Ana de Salterain, además, que es la jueza que los procesa, es la que procesó a todos los implicados en la represión del Códice, ¿no? Entre ellos a vos. Entre ellos a mí. Pero a mí y a 11 compañeros más, es la misma jueza. Más o menos las carátulas son las parecidas. Ella en su momento a los compañeros del Códice les quiso imputar azonada incluso. Claro. Sedición y no sé cuántas cosas más. Esto que decís vos, todos estos códigos sacados del Código Penal Mussoliniano. El que nos estaba faltando es otro Jaume, porque son 2 hijos de Jaume. Diego y Eduardo Jaume y Álvaro. Y Álvaro. Álvaro el padre. Diego y Eduardo Jaume. Ahí van. Ellos Igual tres, nos falta más alguien Aníbal más. Varela, Irma y Jorge Zabalza. Ahí serían 6, más Patricia, 7. Pero hay un octavo, me parece. ¿Hay octavo? Me parece Estos que son los 6 que nombra la diaria, al menos. Bueno, entonces capaz que soy yo el que estoy. Que son Zabalza, Irma, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume y Aníbal Varela. Muy bien. Bueno, a todos ellos obviamente nuestra solidaridad.
y convocamos a todos los sindicatos, a todo el movimiento popular a pronunciarse por el cese de esta persecución, la absolución de estos compañeros. Obviamente la defensa va a recurrir, esto va a presentar un pedido bueno, no recordará el término jurídico, qué horrible estoy. Una apelación va a presentar, y eso seguramente la semana que viene tengamos alguna novedad. Me comunicó hoy el compañero Fernando Moyano que ha habido una reunión de unas organizaciones, una asamblea por los derechos humanos, y que en esta reunión participó Fugman también, y que van a realizar el próximo martes a las 18 horas en Fugman una reunión abierta a las organizaciones sociales en torno al tema del proyecto para la prisión domiciliaria para los represores, pero también va a estar arriba de la mesa este tema de la condena de estos compañeros. Por lo tanto, bueno, incluso me dijo como hasta la institución de derechos humanos, ¿cómo se llama? Institución de los derechos humanos. Iba a hacer un pronunciamiento en relación al tema de la prisión domiciliaria. Veremos si eso se concreta o no. Pero bueno, entonces el martes que viene a las 18 horas las organizaciones sociales están invitadas a una reunión en Fugman donde se va a plantear iniciativas, una campaña en torno a este tema de los represores y la pretensión de liberarlo bajo la figura de prisión domiciliaria. Un punto sobre esto es que muchos de los represores que ya han muerto, ya murieron bajo prisión domiciliaria, ¿no? Es decir, hay que decir que esto lo que se trata es de hacerlo ley, digamos, pero que todos pasen automáticamente. Exacto. Y no por decisión de cada juez. Exacto. Por ejemplo, por poner un caso emblemático, Gabazo, ¿no? Murió en 2015, ya había estado varios años bajo prisión domiciliaria, incluso hubo una fuerte movilización en su momento porque quería concurrir al cumpleaños 15 de una de sus nietas, y hubo una fuerte movilización de repudio, y solamente se lo frenó por esa movilización, porque el tipo prácticamente hacía una vida de alguien liberado, ¿no? Y esto bajo los gobiernos del FA, ¿no? Es decir, ya han gozado de la jurisprudencia, se ha establecido, se ha generado jurisprudencia, digamos, bajo gobiernos del signo del Frente Amplio, ¿verdad? Un saludo al compañero Héctor Napoli, que nos manda saludos desde Facebook y que está visualizando. Él también tiene un espacio en su página, en su perfil de Chico, Facebook, ¿no? de Solís Chico, y queremos mandarle un saludo también al compañero. Bueno, pasemos a la cuestión del Congreso del PIT-CNT, ¿no? Porque también se da en este contexto, y en este contexto de relativamente gobierno empantanado, como decíamos anteriormente, gobierno que está sufriendo algunos reveses, se reúne un congreso donde van a haber cerca de 1.200 trabajadores. Ayer hubo un encuentro además, ¿no? Ayer en realidad hubo una presentación hecha por parte de lo que es la coordinación de sindicatos del documento que ya se conocía, elaborado por estos sindicatos, en los cuales hay unos, no me acuerdo ahora si son 12 o 13 sindicatos apoyando este documento, y bueno, que está planteándose construir una corriente sindical, o una coordinación sindical, y en este sentido presentaron sus planteamientos en relación al Congreso. Yo creo que en este Congreso, por un lado tenemos una discusión en torno a la sucesión de Fernando Pereira, que va a pasar a ser presidente del Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, hay elecciones, pero todo indica que va a ser el presidente del Frente Amplio, y actualmente está de licencia en el PIT-CNT, y sería Abdala, pero a la vez, dentro de la fuerza que respaldaba a Fernando Pereira y Abdala, que era la corriente de Gerardo Cuesta, que estaba Articulación y el Partido Comunista, están también el sindicato policial. Y han habido declaraciones del sindicato policial y otras no tan explícitas, pero que por ahí abajo se escuchan, de que había sectores que no quieren apoyar a Abdala, de que proponían a Fernando Gambera de AEBU, por ejemplo, como presidente, y no a Abdala. Y por lo tanto hay ahí una discusión interna dentro de la propia mayoría del PIT-CNT sobre esto,
que supongo que se está dirimiendo en estas horas y que nos vamos a enterar a partir de mañana cuando empiece el Congreso, de los detalles. Pero hay una discusión más formal sobre si tiene que haber o no presidencia, si tiene que haber coordinadores. También hay una discusión sobre la cantidad de sindicatos que deben participar o no en la mesa representativa, si deben participar todos o no, donde tradicionalmente los sectores más clasistas, más combativos, impulsan que participen todos los sindicatos sin restricciones, mientras que la burocracia intenta restringir más la participación. Y bueno, y luego está la discusión política en torno a los documentos y a los planteamientos. Hay un tema que a mí me parece que no es menor y que nosotros tenemos que resaltar, y es que el Congreso debe saldar la discusión sobre el sindicato policial. Es decir, alguien puede decir, no vamos a meter en el Congreso el tema porque vamos a perder. Pero es una cuestión de principios, del carácter de clase del Congreso, no del Congreso, sino del propio PIT-CNT, de la organización sindical, el hecho que una parte del aparato del Estado, es decir, del Estado capitalista y su aparato de represión, esté integrando el PIT-CNT, con 50 delegados nada menos, ¿no? Tiene mucho más delegados que buena parte de los sindicatos obreros. Quiere decir que este tema debería estar en el tapete. Provocó una gran crisis en el movimiento obrero a partir de una resolución de la mesa representativa, y sabemos que algún sindicato se ha tomado una discusión y una definición en este sentido, pero no aparece el tema en los documentos. Es decir, esto parece relevante, porque decir, si en la discusión que se dio en el momento de la mesa representativa, un conjunto de sindicatos, incluso más allá de la coordinación de sindicatos, entendió que este era un tema que hacía al carácter del PIT-CNT, y por eso se votó por mayoría, porque no solo incluyó la coordinación de sindicatos. Luego esto se revirtió, como sabemos, por una campaña pública que incluyó hasta el difunto Larrañaga, ministro del Interior en ese momento, y los presidentes y secretarios generales del PIT-CNT, ¿no? Pereira y Abdala, salieron públicamente a atacar esa resolución. Ahora, si hacía el carácter del PIT-CNT, hacía una organización clasista o una organización integrada del Estado, ¿cómo hoy no estaría arriba de la mesa? Entonces, bueno, obviamente creemos que hay que colocar esta discusión, que no es una discusión abstracta, es una discusión muy concreta en un contexto en que la policía sigue desalojando ocupaciones, sigue reprimiendo el movimiento obrero, y por otro lado el sindicato que está allí presente, ha avalado la LUC y todas las normas represivas que aparecen en la LUC, y apoyado a la política del actual gobierno. Es decir, que carece al cubo de independencia de clase, ¿no? Porque obviamente ya es un sindicato que no puede hacer huelga, es un sindicato que defiende a funcionarios que su tarea es la represión. Las ocupaciones, ¿no? Ha habido ocupaciones de UTU, ocupaciones de liceo, ocupaciones y son los que se envían el puerto, claro. La pesca, sí, o la intimidad todo el tiempo. Sí, yo creo que sobre esto no debería haber especulación, ¿no? De parte de los que en su momento impulsaron esto. Estamos hablando de que a raíz de esto ha sido sancionado un compañero que ha sido vetado de las elecciones, el compañero Álvaro Soto, que ha estado con nosotros, dirigente del partido, además, digo, ¿no? En varios programas. Es decir, que ya tuvo un round, digamos, ¿no? Claro. Es llamativo que no aparezca. Nadie está diciendo que no se puedan organizar, no volvemos a reiterarlo como en su momento. La policía se quiere organizar en sindicatos. De hecho, la organización sindical de la policía no la vamos a cuestionar. El tema es si deben pertenecer o no a una central sindical que se proclama clasista. Y más con esto que decís vos, yo lo que conversábamos con unos compañeros, él me lo hizo notar, yo no lo había, pero me dice, tiene más peso que los sindicatos industriales. Me dice, sumar la cantidad de delegados de los sindicatos industriales, sacando el ZUNCA obviamente, y tiene más peso el sindicato, es algo insólito. Y sobre todo en un congreso que todo indica que los delegados han sido digitados desde arriba, ¿no? Sí, esto es interesante, el tema de la representación de los delegados, por dos razones. Primero, esto que tú decís, hay que tener en cuenta otros, sin que esto sea un fetiche, quiero decir, pero en otros movimientos obreros, por ejemplo el boliviano, había un voto ponderado, no en proporción a los afiliados, sino al lugar, es decir, si eran mineros, si eran industriales, si eran los servicios, la enseñanza. Entonces los mineros y los estudios industriales tenían más representación de la que le daban las cotizaciones de sus afiliados.
tenía una representación superior. Obviamente que si lo dirigía una burocracia sindical, también esa burocracia sindical se beneficiaba de esto, pero eso se estableció así en los momentos de mayor combatividad del movimiento obrero boliviano, para establecer una supremacía del sector más proletario. Más vanguardia, además, ¿no? O sea, que era el sector más vanguardia en la lucha, en general. Esto como un comentario nada más, porque si uno mira los sindicatos, cómo tienen representación en el Congreso, bueno, obviamente vas a ver que muchos de los servicios son sobre todo que tienen una gran representación, la salud tiene una gran representación también, funcionarios públicos, y la policía 50 delegados. Es decir, me llama la atención cómo van a juntar 50 delegados, ¿no? Es decir, que apenas tenían sindicatos hace no mucho, pero más allá de eso, porque los van a tener seguramente, cómo eso incide. El otro es en qué medida los delegados están como una especie de florero, ¿no? Es decir, vienen con un mandato que no responde realmente en muchos casos nada de deliberación en la base y que le cierra la boca a la mayor parte de los delegados. Yo me enteré, por ejemplo, en el Congreso de COFE se votó por mayoría el documento en lucha, obviamente, y vienen todos mandatados por esa posición y no en proporción a las distintas, a los votos de las distintas visiones. Por lo tanto, y esto sucede obviamente, si sucede en COFE, sucede en todos lados, salvo que las direcciones sindicales estén no haya alguien que tenga una mayoría clara. Claro. Pero en los sindicatos más grandes, más importantes, esto sucede así. Por lo tanto, va a haber una gran cantidad de delegados que vienen regimentados. Exacto. Y no viene aparte de un proceso de liberación realmente de la clase, ¿no? Del movimiento obrero en asambleas, sino que viene de... Yo quiero decir una cosita, Rafa, que a mí me parece importante, porque tiene que ver con la visión política de por lo menos del sindicato policial, ¿verdad? La dirigente principal del sindicato policial es una persona que llega al medio, es decir, mucho más que cualquier otro dirigente. Como Ripoll. Sí. Como Valeria Ripoll, más o menos. Exacto, sin ser de los principales dirigentes de la central, digamos, sin ser Fernando Pereira, Abdala, cualquier otro, son de los que más son invitados a los programas de televisión. Y Patricia Rodríguez decía una cosa que para mí era significativo, quiero decir. Porque cuando se daba el debate de quién iba a suplantar a Fernando Pereira, había todo un debate formal de que, bueno, era insustituible él por sus características, por su llegada, por su capacidad de negociación y política, que no lo estoy poniendo en duda, ¿no? Sí, sí. Que era un debate formal, si se quiere, porque... y cuando le preguntan, bueno, ustedes van a apoyar entonces a Abdala, porque es lo que le pregunta ahí la periodista, ella dice que no porque, pero, o sea, cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Pero... ¿cuál es la razón que ella esgrime para que el sindicato policial, el CIPFOM, no apoye a Abdala? Porque Abdala es radical, dice. Claro. Si alguien en este país piensa que Abdala es radical, realmente, ese discurso es el discurso del gobierno. Es decir, de que el Partido Comunista, ¿no? Esta ilusión de que el FA ahora va a estar dirigido por sindicalistas radicales, ¿no? Porque pasó, no Pereira, digo específicamente, pero, o que el PCNT va a quedar en manos de los radicales, quiero decir, Abdala ha dicho que tiene coincidencia con Manini Río, puede acusarlo de fascista y de no sé cuántas cosas más, su partido, digo, no él específicamente. Entonces, su argumentación de por qué no apoyar a Abdala si es por derecha, ¿no? No, claro, quiere decir que si para ella Abdala es radical, debe querer meter preso a los del grupo de los 8. Por eso, la coordinación de sindicatos. Abdala ha sido la que lo defendió al sindicato policial y su pertenencia, y argumentó, digo, ha ido a programa y demás. Por favor, sí, se jugó la ropa para defender al sindicato policial. En este sentido estamos ante claramente una posición muy reaccionaria dentro del movimiento obrero. No podía ser de otra manera, ¿no? Pero una posición radical y combativa y clasista de parte de un sindicato policial, pero que lo relevante es que integra ese sindicato policial la corriente mayoritaria del PCNT, incluido Abdala. Si la alianza de Abdala y Pereira, en su seno tiene a esta mujer, a Patricia Rodríguez y al sindicato policial, pero el sindicato policial no apoya a Abdala, apoya a Gambetta, de AEBO, o aspira a que sea él el que sea el presidente. Si tenemos allí... bueno, también hubo una serie de cruces de elogios entre Richard Reed y Patricia Rodríguez, ¿no? Sí. Sobre este tema también.
Sí. Es decir, podría ser también un favorito para ese tipo de tareas, más allá que está semi-jubilado, Ricciardi. Yo creo que el tema principal de un congreso del movimiento obrero, bueno, es obvio que va a girar todo en torno al referéndum de los 135 artículos y al planteamiento que hace la mayoría a través de su documento, que es de construir una nueva mayoría, ¿no? Que es el mismo planteamiento que antes hacían de que el PIT-CNT formaba junto con el gobierno del Frente Amplio un bloque social y político de los cambios, pero ahora una nueva mayoría es que hay que ir a buscar incluso a sectores que están en los partidos tradicionales. Sí. Esto lo ha planteado Dala, lo ha planteado Fernando Pereira, es decir, es una nueva mayoría un poco más derechizada aún de lo que estaba el bloque social y político de los cambios. Por lo tanto, el referéndum juega un rol en este sentido de insertarse en el cronograma electoral y en la política hacia un retorno del FAN en el 2024. Eso me parece que es claro. No porque el referéndum en sí forzosamente se tuviera que inscribir en eso. Porque más allá de que el referéndum ya estuvo condicionado a toda la política del FA, que no fueron contra toda la LUC, entre ellos fueron al final contra los artículos estos que establecen el ajuste de combustible, no por el FA que lo votó, sino porque hubo una presión desde los sindicatos. Pero es decir, hubo una gran parte de los sindicatos, la FUCBAN, de la FEU y de otras organizaciones de base que planteaban ir contra toda la LUC y esta gente para hacerla de alguna manera el caldo gordo del Frente Amplio lo condicionaron de esta manera. Pero aún así se podría ir al propio referéndum en un contexto de movilización. Bueno, nada indica, no está colocado ningún planteo de plan de lucha, ni hablar de que no está colocada una campaña en torno al tema de la seguridad social. Es decir, el gobierno viene avanzando en el planteamiento desde la comisión de expertos y hemos visto que vamos a la Plaza Independencia, unos centenares de compañeros, 500 compañeros, no sé cuántos seríamos, colocando un planteamiento y un llamado a una campaña nacional. En este sentido, constituir comisiones barriales en todos los lugares, al apoyo de los sindicatos y las cooperativas de vivienda, los estudiantes. Por lo tanto, creo que más allá de que hay que ir al Congreso del PCNT, y vamos a ir al Congreso del PCNT a plantear una lucha para que esto se coloque como eje de un plan de lucha, incluida la huelga general, en caso que el gobierno efectivamente coloque este proyecto en el Parlamento, exigiendo que se retire. Bueno, lo que es claro es que va a depender en gran medida de una movilización que va más allá de los sindicatos, que tienen que involucrar al conjunto de los explotados y en este sentido tener en cuenta el ejemplo que han dado muchos países, las rebeliones populares contra estos proyectos y los regímenes que los impulsan, porque han salido no por las cúpulas sindicales, ni siquiera por los sectores a veces más combativos de los sindicatos, sino que ha surgido por una erupción de masas de la juventud muchas veces, que hastiada de la miseria, del desempleo, ¿no? De las condiciones de vida deplorables que establece cada vez más el capitalismo sobre la población, salen a las calles y van al choque con el gobierno, con las fuerzas represivas, y arrastran muchas veces, obviamente, al conjunto de los explotados, y en ese sentido también a los sindicatos. Yo creo que hay que, obviamente, que colocar el debate del movimiento obrero en los sindicatos, pero sin dejar de colocar la necesidad de una campaña mucho más amplia hacia la base del movimiento obrero, y esto debería ser una tarea fundamental de la izquierda que se proclama revolucionaria, clasista o que representa a los trabajadores, ¿no? Es decir, cómo colocar una campaña, por ejemplo, que va obviamente a intervenir en el referéndum contra 135 artículos de la LUC, porque obviamente sería un golpe al gobierno, es en ese sentido que se puede colocar un planteamiento de apoyo al sí, pero en función también de colocar la lucha como preparación para la derrota de la reforma de la seguridad social del Fondo Monetario, y también lo que debería estar en discusión hoy es cómo se aumentan los salarios, ¿no? Es decir, descarado los aumentos de las empresas. Bueno, por ejemplo, en la industria frigorífica han aumentado 150% las ganancias, y esto mientras a los obreros frigoríficos se les rebaja el salario. Y lo mismo es en todos los órdenes de la política de la economía nacional y del gobierno. Es decir, hay beneficios para los capitalistas en el marco de una caída del salario. Hay que colocar la cuestión salarial. Esto aparece, ya el año pasado hubo un acuerdo donde el PIT-CNT acordó con el gobierno
ir a los consejos de salario con las pautas del gobierno, es decir, por debajo de la inflación. Ahora se está por reunir el organismo tripartito, ¿no? El Consejo Superior de Salarios, para discutir esto. Firmarán o no firmarán esto, pero la política es la misma. No van a una lucha de conjunto para aumentar el salario mínimo, para establecer ajustes que recuperen lo perdido y obviamente que recuperen la inflación. Rafa, vos sabés que repasando, obviamente que todo lo que vos planteás me parece imprescindible, pero vos sabés que repasando el documento, al menos el de la mayoría, es impresionante porque arranca con toda una caracterización de la crisis. Y del capitalismo. Catastrofista, ¿no? Para decirlo. Lo que pasa es que hay trampas. Sí, lógico que hay trampas. Hay trampas en la propia caracterización. Hay trampas. Ahora, ellos se están dirigiendo a su base de una manera en la que te están diciendo que el capitalismo, con todos los matices que nosotros podamos tener, no va más. Porque hay un retroceso civilizatorio, porque ha entrado en contradicción el desarrollo de... léanlo, o sea, o pínchenlo, aunque sea por arriba, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? de las nuevas tecnologías. Y el capitalismo, por otro lado, destruye la naturaleza, va a una pandemia, saca beneficio, los capitalistas concentran su riqueza. Es decir, que su base está leyendo una caracterización desde el punto de vista que termina, obviamente, en un planteo, la nueva mayoría, la acumulación de nuevos, el mismo verso, ¿no? Disculpen la palabra. O sea, la acumulación permanente. Lo que tú querés decir es que de una caracterización de que el capitalismo está en crisis debería desprenderse un planteamiento socialista. La perfidia, ¿no? Claro. Y no un planteamiento de alianza con la burguesía, incluso más hacia la derecha de lo que era el anterior bloque social y político de los cambios. Sí, ahí hay una contradicción. Los tres documentos analizan básicamente el capitalismo de la misma manera. En el de la mayoría, y en general en las posiciones del Partido Comunista o de articulación, etcétera, pueden colocar una denuncia de este tipo y van a decir que es una crisis estructural. Exacto. Pero ellos consideran la crisis estructural como parte del funcionamiento normal del capitalismo y no están colocando una perspectiva, es decir, un planteamiento de que hay una decadencia y un agotamiento del régimen capitalista. Por eso ese énfasis en la cuestión de la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología, como un elemento que elimina el empleo, porque en definitiva no coincide con la caracterización que ellos hacen. Claro. La crisis no estaría planteada por el propio impasse del capitalismo, que por ejemplo no puede colocar una superproducción de mercancías, de capitales, y que por lo tanto tienen estas burbujas financieras gigantescas, tienen las guerras comerciales brutales y tienen una perspectiva, un nuevo estallido financiero y económico general que lo están pronosticando cantidad de incluso economistas burgueses, que se viene un nuevo estallido en este sentido. Y bueno, lo que plantearía eso sería una perspectiva revolucionaria. Esto un poco se lo podemos plantear también a la oposición sindical, me refiero a los compañeros de la coordinación de sindicatos, es decir, también plantean eso y plantean en realidad la oposición a esa nueva mayoría, esa alianza de clases que plantea el documento en mayoría. En ese sentido es infinitamente superior y más progresivo. El enorme, para mí, esto que decís vos, el enorme, en base a lo que vos planteás, el enorme déficit es que los males del capitalismo los registra hasta el capitalismo, ¿no? Es decir, a ver, claro. El propio FMI dice, negro, vamos a largar guita porque esto explota, como pasó, por ejemplo, cuando le dijo a Macri, en Argentina, por poner un ejemplo, empiecen a aumentar planes y cosas porque esto se le va de las manos. El Banco Mundial da plata para mitigar las propias deficiencias que ellos generan. Claro. Esto, ¿cómo es que se llaman? Los giros por utilidad del FMI, esta moneda nueva que hay. Derechos de giro especiales. Derechos de giro especiales. Entre otras cosas, para mitigar los males que esas mismas políticas producen, en teoría. Entonces, registrar los males del capitalismo lo hace la propia burguesía y el propio imperialismo, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, yo creo que el tema es, refiriéndome en particular a la coordinación de sindicatos, que el documento en ese sentido se opone a la política de unidad con la burguesía. Más allá de que a veces la formulación puede parecer no del todo clara, plantear un frente social o un frente popular sin la burguesía, algo parecido que ha planteado Foucault en algunas ocasiones, pero no se desprende una caracterización de que lo que estamos si estamos ante una perspectiva de debacle capitalista, descomposición capitalista,
se plantea una perspectiva revolucionaria. Es decir, y esto es la discusión que tiene que plantearse en la izquierda clasista, ¿no? Y obviamente todos estos sindicatos combativos, ¿no? Es decir, cómo preparamos esos procesos que explotan como en Chile 19 y que no está cerrado ese proceso, ¿no? Es decir, hay quienes colocan, me parece que es interesante esto, daría para profundizar en otro programa porque obviamente ya llevamos un buen rato, pero la idea de que nosotros caracterizamos que era una revolución, un proceso revolucionario, y ahora no hay revolución. No, bueno, Trotsky consideró que la Revolución Española empezaba con una anodina elección municipal en España donde pierden los monárquicos y tiene que abdicar el rey. Y eso no conduce a una insurrección inmediata. Exacto, mientras no hay, es decir, y no se agotó la revolución como se vio después en el 36, 37, etcétera, sino que son etapas de un periodo revolucionario, convulsivo, accidentes, ¿no? Que no es lineal nunca y que la experiencia y la conciencia de las masas debe recorrer todo un trayecto y no es que porque un día perdió el rey la revolución con un episodio, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, porque una cosa podría ser la insurrección como un elemento de identificar una revolución, pero eso es el acto de la toma del poder o de la toma del poder por la clase obrera, en definitiva. Pero de lo que estamos hablando es de una crisis de régimen que abre un periodo de este tipo. Y obviamente en Uruguay no estamos pronosticando que esto va a pasar mañana, pero porque aparte... creo que esto es evidente que aparece como un elemento amortiguador el propio Frente Amplio, ¿no? Más allá de todas las crisis internas que tiene el Frente Amplio, es un elemento evidentemente de amortiguación, que los hay en otros países también, ¿no? Es decir, no olvidemos Colombia, donde tiene su propio Frente Amplio, sí, y donde ese Frente Amplio llamaba a, bueno, salgamos de las calles, ¿no? Contener la rebelión, porque vamos a ir a las elecciones y vamos a ganar. Entonces, contengamos la rebelión. Yo creo que la izquierda clasista debe establecer esta discusión de las perspectivas, de las consecuencias que se desprenden de su propia caracterización, que puede ser incompleta en algún aspecto, pero que establece una denuncia de la crisis capitalista, y por lo tanto, si uno es consecuente con eso, se desprende el planteamiento de una perspectiva de tipo revolucionario para la humanidad y para el Uruguay incluido, obviamente, y planteamiento de la superación del capitalismo, la lucha por el socialismo. Esto obviamente que excede al funcionamiento, a la rutina de los sindicatos día a día, sino que plantea la emergencia un periodo excepcional. Y eso es lo que una vanguardia clasista, revolucionaria, debe tener en su elaboración y en su discusión para prepararse justamente, ¿no? Totalmente. Pero estamos bien, ¿no? ¿De tiempo? Sí, estamos en el tiempo más o menos. Y bueno, en el programa que viene seguramente analicemos qué pasó en el Congreso del PCNT. Sabemos un poco por lo que hemos anunciado con qué expectativas podemos ir, ¿no? Es decir, en cuanto a que no hay desde la elección mayoritaria ningún planteamiento de lucha, hay un planteamiento de encarrilar al movimiento obrero detrás de un cronograma electoral y de factor subalterno de la política del Frente Amplio. Entonces, no vamos con una expectativa, vamos a una lucha como en toda instancia de este tipo, en un Congreso con un grado de regimentación de sus delegados, un Congreso burocratizado en gran medida, pero bueno, vamos al debate con muchos compañeros que incluso integran las listas de las mayorías, son de gente que va de buena fe y que con los cuales hay que establecer la discusión. No renunciamos a dar esa lucha política, obviamente, pero en función también de constituir un bloque sindical y político en el movimiento sindical y político, social y político diríamos, pero que plantee una perspectiva de carácter revolucionario para el movimiento obrero y para todos los explotados. Bien, así que el jueves que viene tenemos informe del Congreso, que es viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. El domingo en realidad habría elecciones, no hay sesión. Si hay elecciones directas porque no hay acuerdo entre los distintos sindicatos, eso establece el estatuto, con que un sindicato diga que no acuerda puede forzar que haya elecciones directas con voto secreto entre los delegados, que es lo más probable que suceda,
Así que es probable que el domingo haya simplemente esta elección y el escrutinio, pero no deliberación, no discusión. Eso se cierra el sábado. Parece poco, ¿no? Un viernes que es el acto de inauguración, sábado para la discusión con todos los problemas, parece poco, ya de entrada. Sí, el viernes sesionan unas horas, no sé si son 5 horas, capaz que menos, las comisiones. Hablando de 1000 y pico delegados, ¿no? 1000 y pico delegados. El sábado funciona el plenario y ahí se votan los documentos y las resoluciones que se traigan de las comisiones. Y el domingo, si hay elecciones se vota y si no, cada uno para su casa. Sí, evidentemente esto, teniendo en cuenta además que no hubo una deliberación amplia y profunda en la base del movimiento obrero, muestra un Congreso muy burocratizado y en este sentido debemos impulsar un auténtico Congreso obrero, ¿no? Es decir, esto sería una tarea, un planteamiento hacia el conjunto de los sectores clasistas con los límites que puedan tener hoy en día, impulsar realmente una deliberación mucho más estratégica sobre las perspectivas para el movimiento obrero y que también que organice la movilización, porque este Congreso seguramente no lo va a hacer, no votan en general mociones de resolución que incluyen un plan de lucha ni la huelga general, ni siquiera como amenaza. Por lo tanto, es una tarea que debe encarar el activismo clasista. Y tal vez tengamos que ver también en la próxima reunión, cómo sigue este tema de la seguridad social, porque probablemente en estos días, si no es en esta semana, será en la otra, se presente el documento. Así que el documento de la Comisión de Expertos al Poder Ejecutivo que se estaba manejando el 12, ¿no? Que se entregaría el 12, creo. El 12 puede ser, sí, que tal vez sea la final de la otra semana. Vamos dejando por acá. Vamos por acá, obviamente como hacemos siempre, compartan, comenten, critiquen y para que llegue a la mayor cantidad de compañías posible. Hasta el jueves que viene. Nos vemos, Rafa.